Hola a todos, soy Miriam Segura, soy profesora en el Bootcamp Full Stack Web Developer de Socrates y en el vídeo de hoy vamos a hablar de los selectores en CSS. Vamos a hablar tanto de los selectores de tipo, de clase o ID, que son los más conocidos y los más usados, y también ampliaremos información con los selectores de atributo y los selectores de combinación. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir qué es un selector. Un selector es un patrón de elementos o términos que nos van a ayudar a definir a qué elementos de nuestro HTML le vamos a dar estilos. Los selectores más conocidos son los de clase, tipo o ID. Por ejemplo, los selectores de tipo son aquellos en los que utilizamos el mismo nombre que tiene la etiqueta o tag de nuestro HTML para darle estilos. Por ejemplo, en este H1 podríamos darle estilos utilizando directamente ese H1. Pondríamos H1, abrir y cerrar llaves, y aquí ya pondríamos la propiedad y el valor. Por ejemplo, vamos a cambiarle el color. Vamos a ponerlo amarillo. Guardamos y ya se nos ha cambiado el color de este enunciado. Los selectores de clase son aquellos en los que vamos a utilizar la clase que hemos indicado en nuestro HTML para darle estilos. Por ejemplo, este párrafo tiene la clase rojo. Para utilizar esta clase en CSS tendríamos que poner un punto y el nombre de la clase. Y ahora sí, abrimos y cerramos llaves y otra vez la propiedad que queremos de CSS. Por ejemplo, en este caso le voy a poner color rojo, puesto que le he puesto la clase rojo. Guardamos y ya le hemos dado estilos a ese párrafo. El otro selector es el selector de ID, en el que vamos a utilizar el ID que le hemos puesto a nuestro elemento en HTML. Por ejemplo, este párrafo tiene un ID que se llama verde. Y aquí en el CSS, para utilizar los ID, lo primero que tenemos que hacer es poner la almohadilla y el nombre del ID. Y el resto sería igual. Vale, pues ya le hemos dado el color verde. Entre estos selectores hay que decir que están ordenados por su especificidad, es decir, el selector de tipo va a ser el menos específico de todos. El selector de clase va a ser un poco más específico que el selector de tipo, pero menos que el de ID. Pueden haber varios elementos en nuestro HTML con la misma clase. Sin embargo, el selector de ID es el que más especificidad tiene y no se debería repetir ese ID en todo el documento HTML. Otro selector muy utilizado es el selector universal, con el que daremos estilo a todos los elementos de nuestro HTML y se suele utilizar para resetear los estilos que vienen predeterminados en nuestros navegadores y que así no influya con los estilos nuevos que nosotros le vamos a dar. Este selector universal se suele poner al principio del documento CSS y se indica con un asterisco y abrimos y cerramos llaves. Aquí lo más normal es que se suele poner, por ejemplo, border 0, padding también dejarlos a 0, o por ejemplo box sizing, border box, que influye al calcular el tamaño de nuestros elementos, en los divs, por ejemplo. Pero para que veáis el ejemplo, porque si yo aquí guardo no se va a ver nada, voy a poner, por ejemplo, un font size de 30 píxeles. Guardamos y todo ha aumentado de tamaño, ¿vale? Independientemente de qué elemento sea. Voy a dejarlo como estaba porque es demasiado grande, lo voy a comentar. Vale. Y continuamos con los siguientes selectores. Otros selectores son las pseudoclases y los pseudoelementos, que ya lo explico en otro vídeo anterior, y con los que daremos estilos a un estado determinado de un elemento. Por ejemplo, las pseudoclases se escribirían con un primer selector, que puede ser cualquiera de los anteriores. Vamos a poner, por ejemplo, el H1.
Y ahora hay que añadirle esa pseudoclase con 2 puntos y la pseudoclase que elijamos. Por ejemplo, hover. Con esta pseudoclase vamos a añadir estilos cuando pasemos el ratón por encima de este título, de este H1. Vamos a darle, por ejemplo, un color blue. Guardamos y ahora al pasar el ratón cambiará de color. Y los pseudoelementos se escriben de manera similar, con un primer selector que vamos a coger, por ejemplo, rojo, la clase rojo, y con 2 veces 2 puntos, y ahora el nombre del pseudoelemento, que vamos a poner, por ejemplo, first line. Abrimos y cerramos llaves, y por ejemplo, vamos a cambiar también el color. Así. Ahora este párrafo rojo nos ha cambiado el color a la primera línea del párrafo, es decir, si este párrafo tuviera varias líneas, vamos a añadir, por ejemplo, alguna línea más. Guardamos y como veis solo se ha cambiado el color a la primera línea, ¿vale? El resto sigue siendo rojo, como lo indicábamos anteriormente. Otros selectores menos conocidos son los selectores de atributo, con los que seleccionaremos los elementos de nuestro HTML que tengan un mismo atributo. Es decir, por ejemplo, vámonos aquí al HTML y tenemos aquí dos etiquetas A con un atributo href. El contenido de este atributo es diferente, puesto que el primero sí que tiene un link y el segundo no, pero ambos tienen un mismo atributo. Entonces podemos utilizar este selector de atributo poniendo la etiqueta que contiene ese selector y entre corchetes el nombre del selector, por ejemplo, href. Ahora abrimos y cerramos llaves y le vamos a cambiar el color a negro, por ejemplo. Guardamos y ya se nos ha cambiado el color en ambos enlaces. También hay un selector de atributo con el que si indicamos exactamente el contenido del atributo, solo nos cambiará el color o nos aplicará esos estilos a ese elemento que tenga ese contenido de atributo. Aquí vamos a utilizarlo, por ejemplo, en este A. Si ponemos A entre corchetes, vamos a copiar esto entero desde el href. Ahora podemos abrir y cerrar llaves y aplicarle unos estilos diferentes, por ejemplo, color violet. Así solo nos ha aplicado estilos a la primera etiqueta A, que es la única que tiene ese atributo. Por último, tenemos que hablar de los selectores de combinación o combinadores, con los que vamos a combinar los selectores explicados anteriormente con el fin de delimitar aquellos elementos en los que vamos a aplicar estilos. Vamos a explicarlo con ejemplos para que se entienda mejor. Tenemos, por ejemplo, como selector de combinación el espacio. Es decir, tenemos que elegir un selector anterior, por ejemplo, una clase, un ID, un selector de atributo, da igual el que elijamos. Si añadimos un espacio y ponemos otro selector, vamos a estar dándole estilos a todos los elementos que cumplan con el último selector, pero que estén dentro del primer selector. Es decir, por ejemplo, tenemos aquí en nuestro HTML, tenemos un div, ¿vale? Y dentro tenemos un párrafo, una sección, otro párrafo. Si nosotros en el CSS ponemos, utilizamos como selector la etiqueta div, añadimos un espacio y ahora utilizamos como selector, por ejemplo, la etiqueta P, aquí le vamos a estar dando estilos a todos los párrafos que haya dentro de un div, ¿vale? Entonces le daremos estilos a este párrafo, a este y a este también, que también está aquí debajo dentro de un div. Vamos a cambiarle, por ejemplo, el color. Vamos a ponerle uno que no hayamos utilizado, este mismo.
Guardamos. Y aquí están pues todos los párrafos que haya dentro de un div, ¿vale? Independientemente de si son hijos directos o no. Sin embargo, quedan fuera, por ejemplo, este párrafo que no está dentro de ningún div. Otro selector de combinación sería el siguiente. Si ponemos, por ejemplo, div signo de mayor menor y p, estaríamos seleccionando los párrafos que sean hijos directos de un div, ¿vale? Por ejemplo, hijos directos de un div sería este párrafo, este no, porque aunque está dentro del div no es el hijo, sería, pues, no sé, como un nieto. Y otro hijo directo, este párrafo, ¿vale? Se cambiarían estos dos. Vamos a cambiar, por ejemplo, el tamaño de letra. Guardamos y aquí vemos que se han cambiado justo los dos que he indicado. Otro selector es el selector de hermanos adyacentes, que se escribiría con un símbolo más. Vamos a ponerlo bien, con espacios. Y con este selector más estamos indicando que le vamos a dar estilos al párrafo que sea hermano de div y que esté justo después de un div. Es decir, si aquí tenemos dos div, este y este, vamos a darle estilos al párrafo que está después, que será a este, y aquí ya no hay ningún párrafo después de este div. Entonces solo será este, ¿vale? El que pone, este es un párrafo que está después de un div. Vamos a cambiarle el color. Por ejemplo, este mismo. Guardamos y aquí está, ¿vale? Por último tenemos el selector de combinación general de hermanos, es decir, nos va a combinar todos aquellos elementos que estén al mismo nivel y que estén después del primer selector. Por ejemplo, si como primer selector tenemos un div, el símbolo de este selector de hermanos sería este guión curvado, ¿vale? Que en mi caso, como tengo un teclado de portátil, se escribe con Alt, GR y luego 4, ¿vale? Y pondríamos, por ejemplo, el párrafo como segundo selector. Aquí le estamos diciendo que le vamos a dar estilos a los párrafos que sean hermanos de este div, es decir, que estén al mismo nivel y que estén después de un div, ¿vale? En este caso, párrafos que estén justo después de un div y que estén al mismo nivel sería este, ¿vale? Que es justo el que hemos cambiado a color rojo y ya estaría. Vamos a poner por aquí otro, por ejemplo. Guardamos y vamos a cambiarle el color, por ejemplo, a otro amarillo o este mismo. Y aquí los tendríamos. Estos últimos selectores no se suelen utilizar mucho, pero bueno, vienen bien para simplificar o para no poner tantas clases en nuestro HTML. Pues nada, espero que os haya interesado y si os gusta y queréis profundizar un poquito más en diferentes métodos o selectores de CSS, nos vemos en el bootcamp de Sócrates.